Buenas tardes, doctora Stephanie Moscoso. Mi grupo, conformado por Kerly Miraba Frayerazo y quien les habla, Melanie Cedeño, vamos a presentarles el tema tejido conectivo denso y tejido cartilaginoso. El tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso posee mayor parte de los mismos componentes que se encuentran en el tejido conjuntivo laxo, pero aloja más fibras y menos células. La orientación y disposición de las haces de fibra de colágena en este tejido lo tornan resistente a la tensión. El tejido conectivo denso puede ser regular o irregular. En el caso de ser regular, todas las fibras de colágena tienen la misma dirección y las estructuras consistentes en él están adaptadas para sobrepasar la atracción unidireccional que se transmite. Está presente en tendones y aponeurosis. Son estructuras necesarias para que se transmita de manera plena la fuerza de las contracciones musculares a los huesos o cartílagos sin estiramiento. El mismo tipo de tejido conectivo forma los ligamentos, que son bandas fibrosas que mantienen unidos a los huesos de las articulaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar un corte de tendón teñido con hematoxina y eosina. También tenemos la parte rosácea que podemos observar es la matriz extracelular. Por lo tanto, mientras los fibroblastos aparecen con núcleos muy aplanados, los fibroblastos serían esos que se encuentran basófilos, se tornan de color morado. Siguiente diapositiva, por favor. En el tejido conjuntivo denso irregular tenemos en el de disposición irregular las fibras de colágena, las cuales se orientan en diferentes direcciones. Cuando las hojas de este tejido forman vainas de diversos tipos, las fibras están dispuestas más o menos en un solo plano, pero siguen diversas direcciones. Eso no va a cambiar. Estas hojas soportan el estiramiento en cualquiera de las direcciones de sus fibras. Por ejemplo, en la capa reticular tenemos, o la epidermis, las fibras de colágena se orientan en varias direcciones, como se mencionó anteriormente, y están dispuestas en planos diferentes, lo cual permite que la epidermis soporte el estiramiento en cualquier dirección. Además, el tejido conectivo denso irregular forma la cápsula fibrosa, los tabiques, los sistemas nerviosos, huesos, cartílagos y músculos. Las envolturas fibrosas del corazón, sistema nervioso, huesos, las válvulas del corazón y vasos sanguíneos. En esta imagen podemos observar la tinción basófila a los fibroblastos y la tinción rosácea de acidófila en lo que es la matriz extracelular. También podemos observar que es un corte tiene corte longitudinal, corte oblicuo, corte transversal, por lo cual se ven de diferentes formas lo que son las fibras de colágeno. Siguiente diapositiva. Por consiguiente tenemos lo que son los tendones. Los tendones son partes del tejido conjuntivo denso. Están formados por haces paralelos de fibras colagenosas en oposición con hileras intercaladas en núcleos de fibrocitos muy comprimidos, que son las células productoras de la colágena. También tenemos lo que son capilares sanguíneos,
entre estas haces, pero pocas veces son muy evidentes. Algunos tendones están envueltos por vainas en sitios que de otra forma rozarían hueso contra hueso u otras superficies. En realidad, una vaina tendinosa consiste en dos vainas. La externa, la cual es una estructura tubular de tejido conectivo adosado a los tejidos circundantes, mientras que la interna envuelve directamente al tendón y se adosa con firmeza en él. Entre los dos existe un espacio angosto que contiene el líquido sinovial, cuya función es reducir la fricción, tanto la superficie externa de la vaina interna como la superficie interna de la vaina externa. Ambas carecen de un revestimiento celular continuo, de modo que las superficies lisas se deslizan una sobre otra, que consiste principalmente en colágeno. También, sin embargo, las fibras de estas, las células dispersas, sin embargo, entre las fibras hay células dispersas, como ocurre en la membrana sinovial de las articulaciones homónimas. También los tendones seleccionados pueden repararse quirúrgicamente. Los tendones pueden sufrir seccionamientos o ya debido a accidentes u otras consecuencias, pero sanan con la intervención quirúrgica correcta y con el paso del tiempo. Se recuperan la fuerza que tenían anteriormente a la lesión dada. Los fibrocitos preexistentes en el tendón contribuyen a fibras de manera escasa a la reparación, que en la realidad efectúan fibroblastos derivados a la vaina interna del tendón, y si este no la posee, el tejido conectivo laxo que lo rodea. Siguiente diapositiva, por favor. Regresa. Ya. Las células también proliferan, y sus descendientes ocupan el sitio que está en oposición a los extremos seccionados del tendón. Una vez que los nuevos fibroblastos quedan orientados a lo largo de el eje del tendón, tienden a ocupar el lugar de las etapas de la producción de colágeno que ocurren durante el desarrollo embrionario en los tendones. En los inicios de la reparación, cuando es abundante el riego sanguíneo capilar, estas células depositan gran cantidad de colágeno en forma de haces que se extienden a lo largo del eje del tendón. Además, algunos se producen en los extremos seccionados del tendón, lo que permite que la colágena recién formada se una a una antigua. Al aumentar los depósitos de colágeno, el riesgo sanguíneo capilar disminuye a su nivel original. En caso de emplear injertos tendinosos, estos quedan incorporados de manera semejante al tendón reparado. Se adecúa a lo que se quedó. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, también tenemos lo que son los ligamentos, que están formados por haces paralelos de fibras intercelulares en oposición estrecha con hileras intercaladas.
También tenemos lo que son los ligamentos, que son parte del tejido conjuntivo denso. Los ligamentos también están formados de haces paralelas de fibras intercelulares en posición estrecha con hileras intercaladas de núcleos de fibrocitos comprimidos. En las fibras longitudinales de la mayor parte de los ligamentos colagenosos, pero hay otras más finas del mismo material y en un número variable de fibras elásticas. Entre ellas se encuentran estrechas con aquellas. Ya. Esta estructura a manera de red confiere a los ligamentos un grado de inextensibilidad suficiente para que se brinden el sostén que se necesita en las articulaciones sinoviales, donde evitan los movimientos excesivos o inapropiados. Gracias a su estructura especial tiene flexibilidad eficiente para no obstaculizar los movimientos articulares que se hacen con normalidad. Los ligamentos también presentan una mayor extensibilidad en cuanto a las articulaciones, de tal manera que los ligamentos amarillos que se mantienen unidos a las láminas de arcos vertebrales contiguos en la columna vertebral, las fibras paralelas se absorben a la tensión y son elásticas y las mantienen unidas, y estas son colagenosas. Ya, se denomina ligamentos elásticos a los de este tipo. Los ligamentos desgarrados también se curan satisfactoriamente. Las lesiones articulares suelen acompañarse de tensión excesiva en los ligamentos, lo que causa su desgarro. Afortunadamente, la reparación es eficaz cuando se trata de la lesión de manera apropiada. La mayor parte de los ligamentos desgarrados se curan rápido y satisfactoriamente. Si se toma tratamiento con prontitud, los extremos desgarrados en oposición, por ejemplo, colocando la articulación en la posición necesaria para mantener unidos los extremos, en ocasiones es muy preciso. Ok, en el tejido, el cartílago, tejido cartilaginoso, es una variedad de tejido conjuntivo, es decir, es un tejido especializado. Está conformado principalmente de células, aquí en este cartílago los condrocitos, y una matriz extracelular muy especializada o muy extensa. Cartílago o tejido cartilaginoso. ¿Qué es el tejido cartilaginoso? Es una variedad del tejido conjuntivo, es decir, es un tejido especializado. Va a estar compuesto principalmente por células y una matriz muy especializada o muy extensa. Ok, ahora, las células que les digo son los condrocitos. El peso total o el volumen total de este cartílago, el 95% va a corresponder netamente a la matriz extracelular, mientras que el 5% restante va a corresponder a los condrocitos. Los condrocitos, al estar en pequeñas proporciones, no significa que sean menos importantes o menos necesarios. De hecho, ellos son indispensables para la producción y el mantenimiento de esta matriz. Es una matriz sólida y maleable. El tejido cartilaginoso o el cartílago es una variedad de tejido conectivo, es decir, es un tejido especializado. Está compuesto principalmente por células, que son los condrocitos, y una matriz extracelular muy especializada o muy extensa. Del volumen total de este cartílago, el 95% corresponde a matriz extracelular, mientras que el 5% restante corresponderá a los condrocitos. El hecho de que esté en menos proporciones no significa que sean menos necesarios. De hecho, son indispensables para la producción y el mantenimiento de esta matriz. Es una matriz sólida y firme y un tanto maleable. Eso es lo que le va a dar la característica de ser un poco flexible. Es un tejido avascular. ¿Por qué es un tejido avascular? Porque no
contiene vasos sanguíneos y tampoco una red hexagonal que los nutra, una red hexagonal es vascular. Es por esto que la matriz aquí juega un papel fundamental para la supervivencia de los condrocitos. La gran proporción de glucosaminoglucanos con respecto a las fibras de colágeno tipo 2 va a permitir una difusión. Esta difusión va a ser desde el tejido conectivo circundante hacia el interior de la matriz para nutrir a esos condrocitos. Tiene la función de dar soporte, va a revestir las superficies articulares, especialmente desde las articulaciones sinoviales, y facilita el movimiento. Y debido a que mantiene esta propiedad incluso mientras crece, también es fundamental para el crecimiento del esqueleto fetal y para otros huesos en crecimiento. Y también los cartílagos, excepto el cartílago articular y el cartílago fibroso o fibrocartílago, van a contener, excepto esos, todos los demás cartílagos van a tener pericondrio. El pericondrio es una vaina conjuntiva que es densa y irregular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los tipos de cartílago. El tipo de cartílago puede ser hialino, elástico y fibroso. Todos estos tres cartílagos están conformados por lo mismo, que van a ser glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Sin embargo, hay un componente que los diferencia, que son las fibras que van a contener cada uno. Por ejemplo, el cartílago hialino va a contener fibras de colágeno tipo 2, el cartílago elástico va a tener fibras elásticas y laminillas elásticas, y el fibrocartílago o el cartílago fibroso va a tener colágeno tipo 1, además también colágeno tipo 2 y así. Siguiente, por favor. Ahora el cartílago hialino. El cartílago hialino como tal va a presentar una matriz amorfa homogénea, es decir, que va a tener más líquido intercelular que condrocitos. El cartílago hialino va a presentar una matriz amorfa homogénea, es decir, que va a tener más líquido intercelular que los mismos condrocitos. Estas vamos a encontrarlos en las fosas nasales, en la tráquea, en los anillos traqueales, en los bronquios y en las articulaciones de huesos largos. Aquí vemos un corte de cartílago hialino de una tráquea. Observamos que los condrocitos van a estar contenidos dentro de unas lagunas, que ya vamos a ver más adelante, y aquí encontramos la vaina o el pericondrio. La siguiente, por favor. Ya, la matriz tiene un aspecto vítreo, por eso es su nombre hialino, porque proviene del griego que significa vidrio, hialos. En toda la extensión de la matriz cartilaginosa hay espacios llamados lagunas. Estas lagunas son los que van a contener a los condrocitos. Es un tejido vivo complejo, es decir, que no es un tejido simple inerte, sino es un tejido vivo complejo. Va a proveer una superficie de baja fricción y va a participar en la lubricación de las articulaciones sinoviales. Se dice que este cartílago no va a presentar un desgaste durante toda la vida. Sin embargo, hay una excepción. El cartílago articular sí va a presentar este desgaste y este es un ejemplo, por ejemplo, la osteoartritis. La osteoartritis se da con el avance de la edad. Una persona a partir de los 65 años, alrededor de los 65 años, ya va a presentar este desgaste. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber una disminución de proteoglucanos y esos proteoglucanos, al estar muy hidratados, va a disminuir también el agua intercelular. Esto es una enfermedad degenerativa, lenta, que no tiene una cura, pero sí un tratamiento. Y tiene fibras de colágeno, el cartílago hialino, tipo 2. Siguiente, por favor. Ya, ahora en su matriz y clases de moléculas. Yo les había mencionado que el cartílago hialino tiene principalmente el tipo de colágeno número 2. Sin embargo, también va a presentar otros tipos de colágeno. El tipo de colágeno 9, el 11, el 10 y el 6. Estas van a estar presentadas a manera de una red tridimensional de fibrillas muy pequeñas y muy delgadas, alrededor de 20
20 nanómetros de diámetro. ¿Para qué sirve el colágeno tipo número 9? El tipo número 9 va a permitir la interacción entre esas fibrillas con la matriz, con los protoglucanos. El tipo de colágeno número 11 va a permitir regular el tamaño de esas fibrillas. El colágeno tipo 10 va a permitir, en cambio, que esas fibrillas se organicen. Y el colágeno tipo 6 lo vamos a encontrar en la periferia de los condrocitos. ¿Para qué? Para que ellos puedan adherirse a una matriz, a la armazón matricial. Ya, ahora los proteoglucanos. Vamos a encontrar tres clases de glucosaminoglucanos, que va a ser el hialuronato, el condroitin sulfato y el queratano sulfato. Aquí lo que podemos observar, estas como laminitas en forma vertical, van a ser condroitin sulfato y queratano sulfato. Estas se van a unir a una proteína central, que es la que está en forma horizontal, se van a unir y mediante una proteína de enlace se van a unir a la molécula lineal de hialuronato. Esto va a corresponder a una gran aglomeración, gran aglomeración de proteoglucanos. Ya, estos proteoglucanos van a estar muy hidratados. ¿Por qué? Porque van a tener un grupo sulfato. Entonces, al tener un grupo sulfato, va a tener una carga negativa muy grande, lo que va a permitirle que tenga una afinidad a las moléculas de agua. Por eso es que van a estar muy hidratadas. Y es por eso que en la osteoartritis, cuando se disminuyen los proteoglucanos, también va a disminuir el agua intercelular. Y por último, tenemos las glucoproteínas multiadhesivas. Estas glucoproteínas multiadhesivas lo que básicamente van a hacer es permitir la interacción de los condrocitos y las moléculas de la matriz. Tenemos la ancorina C2, que esta ancorina va a permitir que funciona como un receptor de colágeno en los condrocitos, y la tenasina y la fibronectina van a estar contribuyendo a esa fijación de los condrocitos a la matriz también. Y ahora en las moléculas de colágeno, como les dije, habían los 4 tipos, aparte del tipo que más persiste aquí, que es el tipo número 2. De nuevo, el tipo número 9 va a permitir la interacción de fibrillas con las moléculas de los protoglucanos. El tipo número 11 va a regular el tamaño de esas fibrillas. El tipo 10 las organizará. Y el tipo C, que van a estar en la periferia de los condrocitos, como mencioné antes. Freddy, yo hablé hartísimo en antes de esto. ¿Dónde están? Me olvidé que tenía diapositivas y expliqué todo, así que vas a borrar todo hasta aquí. Cuando termino aquí, borras, que voy a empezar de nuevo, ¿ya? No, puedo poner la diapositiva, la edito. ¿Seguro? Pero es que yo estaba señalando. Ya, está bien. No. Bueno, ya, chao. Chao. Ya, ahora este cartílago hialino va a estar compuesto por... se mueve. Este cartílago hialino va a estar compuesto por 3 moléculas principales. Las moléculas de colágeno, que vamos a encontrar los tipos 2, el 9, el 11, el 10 y el 6. En los proteoglucanos vamos a tener glucosaminoglucanos principales, 3, que van a ser el hialuronato, el condroitin sulfato y el queratano sulfato. Y glucoproteínas multiadhesivas como la ancorina C2, la tenasina y la fibronectina. Esto, aquí lo que vamos a observar es ya todas las moléculas como tal entrelazadas, y ya les voy a explicar eso. Ahora, las moléculas de colágeno. Estas moléculas de colágeno, yo les dije que iba a persistir el tipo número 2. Sin embargo, existen más tipos que van a estar dentro de la matriz. Tenemos el colágeno tipo 9, que lo que va a permitir es la interacción entre estas fibrillas con los protoglucanos de la matriz. El colágeno tipo 11, que va a regular el tamaño de esas fibrillas. El colágeno tipo 10, que va a organizar esas fibrillas en una red hexagonal tridimensional.
Y el colágeno tipo 6, que vamos a encontrarlo en la periferia de los condrocitos. ¿Para qué? Para que éstas se puedan pegar a una armazón matricial. Tenemos ahora los proteoglucanos. Vamos a contener 3 tipos de glucosaminoglucanos dentro de los proteoglucanos, que va a ser el hialuronato, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Estos se van a unir. Les voy a mostrar la imagen. Ya, aquí si pueden ver, el condroitinsulfato y el queratansulfato están dispuestos en estas líneas verticales. Todas estas van a ser condroitinsulfato y queratansulfato. Estas de aquí se van a unir a una proteína central, que esta proteína central les va a permitir que formen un monómero de proteoglucano. Este monómero de proteoglucano, el más común dentro del hialino, es el agrecan, el más importante. Ahora, estos monómeros de proteoglucano se van a unir a esta molécula lineal de hialuronato. ¿Mediante qué? Mediante, no sé si pueden ver, es una proteína de enlace extremos muy pequeña. Eso va a permitir que se una cada monómero de proteoglucano, más de 300, alrededor de 300 monómeros, a una molécula lineal de hialuronato. Esto es lo que va a formar una gran aglomeración de proteoglucanos. Aquí tenemos el colágeno y aquí están los grupos isógenos, que ya vamos a ver también. Y tenemos también las glucoproteínas multiadhesivas. Las glucoproteínas multiadhesivas van a mantener unidas estos fibrocitos a la matriz. Son no colagenosas y tenemos la ancorina C2, que va a ser de receptor de colágeno para los condrocitos. La tenasina y la fibronectina, que también van a influir en la fijación de esos condrocitos a la matriz. Ahora, la matriz del cartílago hialino está muy hidratada para permitir la elasticidad y la difusión de metabolitos pequeños. Como les dije anteriormente, la mayor cantidad de esa matriz está compuesta por agua. Del 60 al 80% es agua intercelular. ¿Qué es lo que pasa? Toda esta agua va a estar unida a aglomeraciones de agrecano y hialuronato. Esto va a producir una gran presión osmótica. Esta presión osmótica, para poder resistir esa presión osmótica, aquí van a influir las fibrillas de colágeno tipo 2. Estas lo que van a hacer es crear tipo un armazón para permitir soportar esa presión osmótica. De igual manera, se dice que va a permitir la difusión de metabolitos pequeños. ¿Por qué? Porque el agua se va a organizar o se va a unir de manera bastante laxa, como para permitir esa difusión de pequeños metabolitos hacia los condrocitos desde ellos. Y también tenemos factores para que este cartílago pueda soportar peso. También este cartílago puede soportar peso del hueso subyacente. Entonces, los factores para esto es la hidratación y el movimiento de agua. Estos van a influir al momento de que esta matriz cartilaginosa pueda responder a soportar peso. Ahora, las células especializadas, los condrocitos. Estas van a producir la matriz extracelular y la va a mantener. Estos condrocitos van a estar ubicados van a estar dispuestos de manera solos o en grupos isógenos. Van a sintetizar la matriz y a manera de que se van dividiendo, van a ir separando. Van a secretar metaloproteinasas, enzimas que van a degradar la matriz cartilaginosa para permitir que las células se expandan y se reubiquen dentro de los grupos isógenos. Y su citoplasma va a variar. En los condrocitos activos van a exhibir regiones de basofilia citoplasmática y regiones claras, que va a ser el aparato de Golgi. Aquí vemos las flechitas muestran un tono no tan teñido. Eso va a corresponder al aparato de Golgi. Y en las regiones bien pintadas o colores basófilos es la región citoplasmática. Esta es una fotomicrografía electrónica de un condrocito activo y de la matriz que lo rodea. Vemos un retículo endoplasmático muy dilatado. Aquí tenemos el aparato de Golgi y las mitocondrias, el núcleo como tal y la matriz que está así hacia afuera. Están secretando.
Y ahora en la matriz del cartílago hialino, los componentes de la matriz del cartílago hialino no están distribuidos de manera uniforme. Es por eso que se van a teñir de diferentes maneras. Tenemos tres regiones de acuerdo a sus propiedades tintoriales. La primera es la matriz capsular. La primera es la matriz capsular, teñida con más intensidad. ¿Por qué? Porque aquí va a contener grupos sulfatos, los protoglucanos con grupos sulfatos muy hidratados en mayor cantidad. En la matriz capsular es esta de aquí, que va a envolver al condrocito como tal. Y aquí también vamos a encontrar el colágeno tipo 6, que iba a adherir ese condrocito en la periferia, a la armazón matricial. Tenemos una matriz territorial que va a rodear a todo este grupo isógeno. Es como un color acidófilo. Va a rodear a todo el grupo isógeno, va a tener fibrillas de tipo 2 y poco tipo 9. Y una baja concentración de protoglucanos sulfatados, por esta razón no se van a teñir con tan intensos como en la matriz capsular. Y por último tenemos la matriz territorial, que va a ser lo que va a estar más lejano, separando a grupos isógenos de otros grupos isógenos. Ocupa el espacio que hay entre los grupos de los condrocitos. Ya, una disminución del contenido de protoglucanos se da, por ejemplo, en el envejecimiento del cartílago. Aquí es donde se va a reflejar también diferentes tinciones. Aquí en esta imagen vamos a ver un grupo isógeno. Dentro de este grupo isógeno vamos a tener a los condrocitos. Si ven que está teñido muy basófilamente el contorno, ya el contorno de los condrocitos, ¿por qué? Porque esta es la matriz capsular. De ahí tenemos también la matriz territorial que va a envolver a todo este grupo isógeno, y lo que está teñido con menos intensidad va a ser la matriz interterritorial. Aquí tenemos una fotomicrografía de una muestra de cartílago hialino típico teñida con hematoxilina y eosina. En la parte de arriba podemos observar el tejido conjuntivo denso como tal, y más abajo ya se diferencia el pericondrio. El pericondrio va a contener estas células que no pudieron diferenciarse en fibroblastos. Más abajo tenemos el cartílago proliferante, que va a contener a los condroblastos. Estos condroblastos los podemos diferenciar de los condrocitos porque los condrocitos son un poco más redondos. En cambio, los condroblastos van a tener una forma más aplanada, más fusiforme. Estos se van a ir diferenciando hasta formar a los condrocitos maduros. Aquí tenemos un condrocito maduro con un núcleo bien visible. La matriz territorial, que va a hacer la sombrita, digamos, que está envolviendo a esta laguna. La matriz interterritorial, lo menos teñido. Y aquí en el rectángulo es un grupo isógeno. Vemos varios condrocitos juntos, eso es un grupo isógeno. De ahí el esqueleto en desarrollo. El cartílago hialino sirve como molde. Es el precursor del tejido óseo, por eso es que se lo asocia a la osificación endocondral. En su placa, esta es una placa epifisiaria en crecimiento. Cuando el... El esqueleto en desarrollo. El cartílago hialino sirve como molde para el hueso ya como tal. En las etapas iniciales del desarrollo fetal, el cartílago hialino es el precursor del tejido óseo en la osificación endocondral. Durante el proceso de desarrollo, cuando gran parte del cartílago es reemplazada por hueso, un resto de tejido cartilaginoso queda en el límite proximal y distal del hueso, y esto va a servir como un sitio de crecimiento llamado la placa epifisiaria o disco epifisiario. Aquí. En el adulto, este persiste en las articulaciones, en el cartílago articular y en la caja torácica, en los cartílagos costales. Y van a ser de estructuras de sostén de la tráquea, en los bronquios, en la laringe y en la nariz. Este cartílago permanece funcional siempre y cuando el hueso crezca de manera longitudinal. Y aquí lo que podemos observar es una fotomicrografía de varios cartílagos que forman el esqueleto primitivo del pie. Aquí el cartílago hialino de los huesos del tarso en desarrollo se reemplazarán por tejido óseo a medida que avance la osificación endocondral. Y lo que vemos aquí, esto es puede observarse el tendón en desarrollo también. Ahora el pericondrio es un tejido conjuntivo adherido con firmeza
que va a rodear el cartílago hialino. Es un tejido conjuntivo denso y regular. Son células que no pudieron diferenciarse de los fibroblastos. Va a contener cápsulas. Va a estar contenido en cápsulas de las glándulas y de órganos. Y es una fuente de células cartilaginosas nuevas. Se va a dividir en dos capas. En una externa fibrosa, que va a poseer las fibras colágenas, fibroblastos y fibrocitos, y una interna condrógena que posee las células condrogénicas, las cuales comienzan su transformación a condroblastos como tal. Y estas son formadoras del tejido cartilaginoso propiamente dicho. Este pericondrio también va a permitir nutrir el tejido cartilaginoso, va a rodear al tejido cartilaginoso, va a nutrirlo, aportándole sustancias nutritivas, ya puesto que el tejido cartilaginoso es avascular y tiene una función de reserva de células madres y regeneración. Solo se encuentra en 2 de 3 tipos de cartílago, en el hialino y en el cartílago elástico. Ya había mencionado que no lo podemos encontrar ni en el fibrocartílago ni en el cartílago articular. Y el cartílago articular como tal cubre las superficies articulares y las articulaciones móviles de las diartrosis. Esto no va a tener pericondrio, tiene una superficie opuesta, va a estar en contacto con el hueso y tampoco, ya les dije, no tiene pericondrio. Realmente remanente del molde original del cartílago hialino, el hueso y del hueso en desarrollo. Este es un cartílago que va a persistir durante toda la vida adulta y en adultos va a medir alrededor de 2 milímetros a 5 milímetros de espesor. Se va a dividir en 4 zonas. Tenemos una zona superficial o tangencial. Ya tenemos una zona superficial o tangencial, que va a ser la más superficial. Obviamente, es una región resistente a la compresión, cercana a la superficie articular y va a contener abundantes condrocitos aplanados que están rodeados por una condensación de fibrillas de colágeno tipo 2. Aquí no lo podemos observar bien, pero aquí sí, ¿dónde está? Aquí. Van a estar muy aplanados. Ya, tenemos una zona intermedia o la zona transicional que está debajo de la zona superficial y contiene condrocitos redondos distribuidos al azar dentro de la matriz. Las fibrillas de colágeno aquí están menos organizadas y se disponen en orientación ligeramente oblicua con respecto a la superficie. De ahí tenemos una zona profunda o radial. Esta zona va a tener condrocitos redondos pequeños y sus fibrillas van a estar en columnas cortas, perpendiculares a la superficie del cartílago. Y por último tenemos una zona calcificada que, bueno, la zona calcificada, que va a ser ya la matriz calcificada como tal, va a tener condrocitos pequeños y va a estar separada por una zona profunda o la marca de marea. La marca de marea, por arriba de esta línea, lo que vamos a tener es una proliferación. Por arriba de esta línea, lo que vamos a tener es una proliferación de los condrocitos dentro de las lagunas del cartílago. Va a proveer a las células nuevas para el crecimiento intersticial. Y en la renovación del cartílago articular, los condrocitos migran desde esta región hacia la superficie de la articulación. En el proceso de renovación del cartílago articular maduro es muy lento. Es lento, ¿por qué? Porque es un reflejo de la red de colágeno tipo 2, muy estable y de la vida media prolongada de sus moléculas de proteoglucano. El cartílago articular sano, la actividad de las metaloproteinasas van a ser bajas. Por otro lado tenemos lo que es el cartílago elástico. Aquí en la parte superficial tenemos lo que son las células musculares. Por consiguiente tenemos el tejido adiposito, que es este de aquí, el pericondrio, que es la primera capa de acá, el cartílago elástico. Aquí tenemos todavía pericondrio y condrocitos. El cartílago elástico también se distingue por la presencia de elastina en la matriz cartilaginosa, además de contener los componentes normales de la matriz del cartílago hialino. La matriz del cartílago elástico también contiene una densa red de fibras elásticas ramificadas y anamortizadas.
y láminas interconectadas de material elástico. Estas fibras y láminas se detectan mejor en los cortes histológicos de parafina mediante el uso de técnica de coloración, especialmente como la de la resonancia que es fucsia y la orceína. El material elástico imparte propiedades elásticas al cartílago, además de la distensibilidad y maleabilidad que son características del cartílago hialino. El cartílago elástico se encuentra en el pabellón auricular de las paredes del conducto auditivo externo y en la tuba del eustaquio, en la epiglotis de la laringe también. El cartílago de todos estos sitios está rodeado por un pericondrio similar al que se encuentra alrededor de la mayoría de los cartílagos hialinos. A diferencia de lo que ocurre en la matriz del cartílago hialino, que se calcifica con la edad, a la matriz del cartílago elástico, que no se calcifica durante el proceso de envejecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí tenemos una fotomicrografía de cartílago elástico de la epiglotis. Se tiñó de orceína, que permite ver las fibras elásticas teñidas con color pardo o color café. Por consiguiente, tenemos la fotomicrografía del cartílago elástico de la epiglotis, que por lo que podemos ver que se tiñó de orceína, que permite ver las fibras elásticas teñidas de color pardo o color café. También tenemos lo que son las fibras elásticas de diversos tamaños. No tienen un tamaño específico, por lo general siempre varía. Ya, también tenemos lo que son los núcleos de los condrocitos, que son visibles aquí en algunas lagunas, por ejemplo, este de aquí. Aquí tenemos el núcleo, acá también, y tenemos lo que son los condrocitos. Tenemos el pericondrio, que es visible en la parte superior. Y también tenemos lo que es la matriz cartilaginosa. Los núcleos de los condrocitos son visibles muchas veces en las lagunas y el pericondrio en la parte superior. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen tenemos lo que es un cartílago elástico, epiglotis de un ser humano. Aquí tenemos lo que es el tejido adiposo, que se encuentra en esta parte. Tenemos lo que son los condrocitos, y aquí, como ya vemos señalados, tenemos las fibras elásticas en la parte posterior de la imagen. Tenemos lo que son las glándulas de mucosa, que están aquí, son esas de aquí que están señaladas. Tenemos lo que es el pericondrio, que se encuentra aquí en la parte superior. Está señalada la cantidad de pericondrio que hay. También tenemos lo que es epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que es esta parte de acá arriba, y ya está bien específica en la imagen como para que todos podamos entender. Eso es lo que se puede observar en esta placa. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el cartílago fibroso, el cual consiste en condrocitos y su material de matriz en combinación con tejido conjuntivo denso. Podemos explicar en esta placa, podemos indicar dónde están las células cartilaginosas o condrocitos, que son estos que están señalados. También tenemos lo que son las fibras colágenas,
que son esas pequeñas rayitas que se ven. Tenemos lo que es la sustancia fundamental, el núcleo de los condrocitos, que son estos puntitos de aquí, y la cápsula cartilaginosa y el grupo isógeno. El fibrocartílago es una combinación de tejido conjuntivo denso y modelado de cartílago hialino. Los condrocitos están dispersos entre las fibrillas de colágeno, solo en hileras y formando grupos isógenos. Su aspecto es similar al de los condrocitos del cartílago hialino, pero hay mucho menos material de matriz asociado con ellos. No tienen pericondrio alrededor del tejido como en los cartílagos hialinos y elásticos. En los cortes de fibrocartílagos es normal ver una población de células con núcleos redondeados y una pequeña cantidad de material de matriz amorfo. Estos núcleos pertenecen a los condrocitos. Dentro de las regiones fibrosas se ven núcleos aplanados o alargados. Estos son núcleos de fibroblastos. El cartílago fibroso es típico de los discos vertebrales de la sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones, esfenoclaviculares y temporomandibulares. Los meniscos de la articulación de las rodillas, el complemento fibrocartilaginoso, triangular de las muñecas y ciertos sitios donde se encuentran los tendones, donde se insertan con sus debidos huesos. La presencia de la presencia de fibrocartílago en esos sitios es indicado para que el tejido pueda soportar fuerzas de compresión y distensión. El cartílago actúa como un amortiguador en el cual incide las fuerzas mencionadas, que se refleja en la cantidad de material de la matriz que ha producido el cartílago. Siguiente diapositiva, por favor. Como anteriormente ya se mencionó, lo que es típico de los cartílagos fibrosos son los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones esternoclaviculares, temporomandibulares, entre otros. A continuación se puede observar una imagen la cual no se aprecia bien, entonces se las voy a explicar en la siguiente diapositiva, por favor. La matriz extracelular del cartílago fibroso se caracteriza por la presencia de fibrillas de colágeno tipo 1 y tipo 2. Como podemos observar, aquí tenemos la matriz extracelular del cartílago fibroso, la cual se caracteriza por la presencia de fibrillas de colágeno tipo 1 y tipo 2. Como no se podía apreciar bien en la imagen anterior, aquí tenemos los que son los condrocitos que están alineados. Tenemos las fibras colágenas tipo 1, las cuales están aquí señaladas, que son como onditas, y los condrocitos se encuentran alineados en forma de lagunas. Se sintetizan en una gran variedad de moléculas de matriz extracelular, en el desarrollo y etapa madura bien diferenciada. Responde a cambios en el medio externo, fuerzas mecánicas, modificaciones nutricionales y concentraciones variables de hormonas y factores de crecimiento. Aquí podemos observar lo que es
el tipo de colágeno 1 y 2, que ambos pueden variar. El siguiente diapositivo. Ya. Los meniscos de las articulaciones de las rodillas son pequeñas. Ya. Los meniscos de las articulaciones de las rodillas son pequeñas cantidades de colágeno tipo 2. Los discos intervertebrales iguales a las fibrillas de colágeno de los tipo 1 y tipo 2. Aquí, como mencioné anteriormente, podemos observar lo que son los condrocitos en forma de lagunas. También tenemos lo que son las fibras de colágeno tipo 1 y como podemos indicar que la matriz extracelular del fibrocartílago contiene más cantidad de versican secretado por los fibroblastos. Y de aquí se puede unir al hialuronidato para formar aglomeraciones de proteoglucanos más hidratados. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos una fotomicrografía. Ya. Aquí tenemos una fotomicrografía de fibrocartílago de un disco invertebral. Aquí tenemos una fotomicrografía de fibrocartílago de un disco intervertebral. Tenemos que son teñidas con la técnica de tricomina. Ya. Aquí tenemos una imagen de una fotomicrografía de fibrocartílago de un disco invertebral. Está teñida con la técnica de tricómica de Gomori. Podemos observar lo que son los condrocitos agrupados en el espacio muy cerca unos de otros, como lo vemos aquí, lo vemos acá. Es que se organizan en hileras. No observamos pericondrio. También tienen discos invertebrales. La matriz de las fibrillas de colágeno tipo 1 y tipo 2. También tenemos lo que son los fibroblastos, que están señalados. Son los fibroblastos. Ya, aquí podemos observar una imagen del fibrocartílago del disco invertebral de un ser humano, tricómica de Mayori. Vemos los fibroblastos que tienen núcleos alargados. Aquí lo podemos ver, tienen núcleos alargados. Las lagunas de condrocitos, que son estas de aquí, que ya están especificadas, también señaladas. Se encuentran en hileras. También tenemos lo que son grupos exógenos, que son condrocitos agrupados, como por ejemplo estos de aquí. Y eso es lo que podemos apreciar en esta placa. Diapositiva, por favor. Ya. Y por último, en este fibrocartílago tenemos lo que son las lagunas que veíamos en más pequeñas, pero aquí ya las tenemos en tamaño aumentado. Están en forma de hilera y bueno, aquí se encuentran las lagunas en agrupaciones isógenas. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la condrogénesis y el crecimiento del cartílago. La mayor parte de los cartílagos se origina a partir del mesénquima durante la condrogénesis. La condrogénesis es el proceso del desarrollo del cartílago. Este comienza con la aglomeración de células mesenquimatosas condroprogenitoras, que podemos observar en la imagen 1.
que estas sirven para formar una masa densa de células redondeadas. En la cabeza, la mayor parte del cartílago se origina en cúmulos de ectomesénquima, derivado de células de la cresta neural. El sitio de formación del cartílago hialino se reconoce inicialmente por la aglomeración de células mesénquimas proteínas. El sitio de formación del cartílago hialino se reconoce inicialmente por una aglomeración de células mesenquimatosas o ectomesenquimatosas, conocidas como nódulo condrogénico. La expresión de COX9 coincide con la secreción de colágeno tipo 2. Los condroblastos se van separando progresivamente conforme deposita matriz a su alrededor. Esto podemos observar en la imagen número 3. En la imagen número 4, una vez que el material de matriz los ha rodeado por completo, reciben el nombre de condrocitos. El tejido mesenquimatoso, que es justo alrededor del nodo condrogénico, da origen al pericondrio. La condrogénesis está regulada por muchas moléculas, entre las cuales hay ligandos extracelulares, receptores nucleares, factores de transcripción, moléculas adhesivas y proteínas de la matriz. Siguiente diapositiva. Además, el crecimiento y el desarrollo del esqueleto del cartílago son afectados por las fuerzas biomecánicas. Estas fuerzas no solo regulan la forma, la regeneración y el envejecimiento del cartílago, sino que también modifican las interacciones célula-matriz extracelular dentro de este tejido. El cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento, por aposición e intersticial. Con el inicio de la secreción de la matriz, el crecimiento del cartílago continúa por una combinación de dos procesos. Crecimiento por aposición, que es el proceso en el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente. El crecimiento intersticial, proceso de formación del cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Tipos de crecimiento por aposición. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento por aposición derivan de la capa interna del pericondrio circundante. Las células se asemejan a los fibroblastos en cuanto a su forma y función. Estos producen el componente de colágeno del pericondrio, colágeno tipo 1. Sin embargo, cuando el crecimiento del cartílago se inicia, las células sufren un proceso de diferenciación guiado por la excreción del factor de transcripción SOX9. Las evaginaciones citoplasmáticas van a desaparecer, el núcleo se redondea y el citoplasma aumenta de tamaño, y este se torna más prominente. Estos cambios determinan la conversión de las células en un condroblasto. Los condroblastos sintetizan la matriz cartilaginosa, incluida la secreción de colágeno tipo 2. La nueva matriz aumenta la masa del cartílago, mientras que al mismo tiempo se producen nuevos fibroblastos para mantener la población celular del pericondrio. Tipos de crecimiento intersticial. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento intersticial surgen de la división de los condrocitos dentro de sus lagunas. Esto solo es posible porque los condrocitos retienen la capacidad de dividirse y la matriz cartilaginosa circundante es distensible, lo cual permite la actividad secretora adicional. Al principio, las células hijas de los condrocitos en división ocupan la misma laguna. A medida que se secreta una matriz nueva, se forma una división entre ambas células hijas. En este momento, la célula ocupa su propia laguna. Conforme se secreta una cantidad mayor de matriz, las células se van separando cada vez más. En consecuencia, el crecimiento global del cartílago es el producto de la secreción intersticial del nuevo material de matriz por los condrocitos, de la posición de matriz secretada por los condroblastos recién diferenciados. Reparación del cartílago hialino. El cartílago tiene una capacidad limitada para repararse. El cartílago puede tolerar bastante la acción de las fuerzas intensas y repetidas. Sin embargo, cuando esto se lesiona, el cartílago manifiesta una llamativa incapacidad para sanar, aun en las lesiones más leves. Esta falta de respuesta a la lesión se atribuye a la vascularidad del cartílago, a la inmovilidad de los condrocitos y la capacidad limitada de los condrocitos maduros para proliferar. Es posible cierto grado de reparación, pero solo si el defecto comprende el pericondrio. Una variedad de tratamientos puede mejorar la curación del cartílago articular, entre los que se incluyen los injertos pericondriales, los trasplantes celulares autólogos, la inserción de matrices artificiales y la administración de factores
Cuando el cartílago hialino se calcifica, es reemplazado por tejido óseo. El cartílago hialino es propenso a calcificarse en 3 situaciones bien definidas. Cartílago articular. La porción del cartílago articular que está en contacto con el tejido óseo en los huesos en crecimiento y en un adulto. La calcificación siempre ocurre en el cartílago que está por ser reemplazado por tejido óseo. A este proceso se le llama osificación endocondral y ocurre durante el periodo de crecimiento de una persona. Y por último, el cartílago hialino en el adulto se calcifica con el tiempo como parte del proceso de envejecimiento. Los condrocitos normalmente obtienen todas sus sustancias nutritivas y eliminan los desechos por difusión de materiales a través de la matriz. Cuando la matriz se calcifica mucho, se impide la difusión y los condrocitos sufren tumefacciones y mueren. La consecuencia final de este fenómeno es la degradación de la matriz calcificada y su reemplazo por tejido óseo. Los condrosarcomas son tumores malignos y existen con mayor frecuencia más en los hombres que en las mujeres y también a personas mayores de 45 años. Hay predominio en el esqueleto axial, en las vértebras, los huesos de la pelvis, la costilla, las escápulas y el esternón. Y en las metáfisis proximales de los huesos largos, como el fémur y el hombro. Esta fotomicrografía de un condrosarcoma grado 1 proveniente de la epífisis de un hueso largo tenido con hematoxina y eosina. Aquí en la parte inferior podemos observar el condrosarcoma y en la parte superior la médula ósea. Podemos ver que el condrosarcoma está invadiendo a la médula ósea en el espacio intertrabecular. El espacio intertrabecular permite que el líquido encefalorraquídeo drene y mueve el hueso. Existe la clasificación por grados. Tenemos en la vista microscópica el grado 1 que es el menos agresivo y el grado 3 que es el más agresivo. En esta patológica el grado 1 y 2 son los más frecuentes y rara vez producen metástasis. En épocas recientes se ha utilizado la detención inmunohistoquímica de los tipos de colágeno para determinar la etapa de diferenciación celular, que de hecho se correlaciona con el pronóstico del paciente. La presencia de colágenos tipo 2 y tipo 10 y el proteoglucano agregado en las biopsias indican tumores maduros asociados con un buen pronóstico. Por otro lado, la presencia de colágeno tipo 1 indica cambios en la matriz extracelular hacia los tipos diferenciados, fibrosos, del tumor con un pronóstico peor. El tratamiento de los condrosarcomas es principalmente quirúrgico. El tumor se extirpa con amplitud. La quimioterapia y la radioterapia desempeñan papeles limitados en el tratamiento. El tejido cartilaginoso, entonces, para recapitular, ¿qué es? Es un tejido especializado, es una variedad de tejido conjuntivo y va a ser elástico y va a carecer de vasos. Va a tener sus funciones que va a ser soporte de estructuras, va a permitir amortiguar en los movimientos en las articulaciones y también va a soportar peso. Va a ser flexible y resistente. Entre sus características sabemos que va a ser avascular porque no va a presentar una red hexagonal de vasos. Tiene un mismo tipo de fibras, pero van a variar en los diferentes tipos, ¿no? De cartílago. También tenemos el mismo tipo de células y una matriz celular amorfa. En los tipos de crecimiento ya sabemos que está el intersticial y que es por oposición. Intersticial, que es a partir de que el mismo condrocito se va a reproducir dentro de la laguna, se va a dividir, y el crecimiento posicional, que está relacionado con las células nuevas que va a producir el pericondrio. De ahí tenemos que el tejido cartilaginoso se va a dividir en 3 tipos, que era el cartílago elástico, va a tener características de fibras elásticas gruesas en su matriz, tiene pericondrio, más condrocitos, sus condrocitos son más grandes. En el cartílago fibroso, en el fibrocartílago, sus condrocitos, la característica principal era que iba a estar apiladas sus lagunas en formas de hileras. Tiene colágeno tipo 1 y no va a tener pericondrio, y lo vamos a encontrar en los discos articulares o los discos intervertebrales. Y en el cartílago hialino, que sí tenía pericondrio,
va a persistir el colágeno tipo 2, además de otros tipos de colágeno, y sus condrocitos van a estar agrupados en grupos isógenos. Y lo podemos encontrar en las articulaciones costales, en los anillos traqueales, en la nariz, entre otras estructuras. Gracias.